humildad y delantal están lingüísticamente súper relacionadas. ¿Sabe usted por qué? Porque la palabra humildad, hermanos, la mejor manera, a veces la palabra humildad parece algo tan abstracto, tan difícil, una idea tan difícil de aterrizar, decir, ajá, pero eso ¿cómo se come? Y la palabra transliterada, hermanos, nos da una idea muy práctica, muy poderosa en la palabra de Dios, que es la mejor manera de ser humilde y de practicar la humildad es ¿qué? Poniéndote el delantal, es decir, sirviendo a los demás. Esa es la mejor manera, hermanos, de practicar la humildad, sirviendo a los demás. ¿Quién se pone un delantal para sentarse a tomar una siesta, para sentarse a ver el televisor? Nadie. La gente que se pone un delantal es porque se va a poner a trabajar, hermanos. Imagínense que alguien se ponga el delantal y se ande haciendo loco y no ayude. Si no, pues mejor quítate el delantal y dáselo a otro que sí trabaje. Fíjese, se pone a pensar, pónganse a pensar, jóvenes, ¿cuántos oficios en México usan delantal? ¿Cuántos? ¿Quién me dice? ¿Cuántos oficios usan delantal? ¿Quién? Meseros. ¿Los qué? ¿Los cocineros? ¿Los meseros? Los taqueros, muy importante los taqueros. ¿Quién más, hermano? ¿Quién más, jóvenes? Yo hago los volantes para los autos y uso delantal. Ahí está, el lugar de volantes y usa delantal. ¿Han visto un zapatero? No trae delantal. ¿Han visto un carpintero? Hermano, bueno, está así tan hipster como este, ¿verdad? Pero bueno, traen su delantal, ¿verdad? Cafecito, como sea, pero se pone un delantal para servir. Nadie se pone un delantal para irse a dormir. Y es interesante, hermanos, que cuando el apóstol Pablo habla de humildad, dice, sean siempre humildes. Lo que Pablo está diciendo en términos prácticos es, aprendan a servir a los demás. Aprendan a servir a los demás. No vengas a la iglesia para que te sirvan. No vengas a la iglesia a ser servido. A ver, vamos a ver qué me tienen que dar hoy en la iglesia. Vamos a ver qué tal predica el hermano hoy. Vamos a ver qué tal el de los cantos. Vamos a ver qué tal se portan hoy conmigo. Vamos a ver si me visitan cuando me desanimo. Fíjese, el pensamiento desde el principio, hermanos, jóvenes, desde el principio es, voy a ver en qué me pueden servir. ¿Se fijan? En Estados Unidos, hermano, hay un término que le llaman church shopping, ¿verdad? Y a los que saben lo que es shopping, ¿verdad? ¿Al se la van a querer decir de shopping? ¿Todos? ¿Quién no tiene dinero? Nadie tenemos dinero. Pero church shopping, la gente va, hermanos, y en ciudades, por ejemplo, en la ciudad donde yo predico, en Memphis, en el estado de Tennessee, hay más de 100 iglesias de Cristo en inglés. Y la gente llega a la ciudad y se va a hacer shopping de iglesia. Vamos a ver cuál me gusta, cuál se adapta a mis necesidades. Hay unas muy conservadoras, otras muy liberales. Vamos a ver cuál se adapta a mí. Fíjese, desde el principio la idea no es voy a ver en qué puedo servir. La idea es voy a ver en qué me sirven a mí. Voy a ver en qué me pueden servir a mí. Y el apóstol Pablo dice, sean siempre humildes. En otras palabras, siempre estén dispuestos a servir. Siempre estén dispuestos a servir. ¿Sabe usted cuál fue el último sermón de Jesucristo a sus apóstoles? Alza la mano, ¿quiénes de los hombres y mujeres? Y decir quiénes predican, pero no. ¿Quiénes de hombres y mujeres, jóvenes señoritas o hermanos y hermanas que están aquí, enseñan en la iglesia, ya sea a los niños, las hermanas a los niños, a las mujeres, o los varones predican? No, ustedes alza la mano. ¿Quién tiene la oportunidad de enseñar de alguna o de otra manera? Alza la mano. Dice, más o menos la mitad. Imagínense, los que enseñan en la iglesia, sea a los niños, a los jóvenes, o a las mujeres, o algún estudio bíblico. Imagínense que le dicen a usted, le dicen hoy, mañana domingo, vas a dar la clase, vas a dar tu clase, pero es la última clase que vas a dar en tu vida. Es la última clase que vas a dar en tu vida. ¿Qué tema vas a elegir? ¿Qué tema vas a escoger? Tú dices, bueno, es el último tema. Yo me pongo en esa situación, que mañana voy a predicar el último sermón de mi vida. ¿Qué tema voy a elegir? Para empezar, digo, no puedo perder el tiempo, porque es el último sermón. Tiene que ser algo importante. No me voy a parar a contar chistes ahí, ¿verdad? No me voy a parar a hablar de mi vida. No, es el último sermón. Tiene que ser algo muy importante. ¿Qué tema voy a elegir? Y yo pensando en esto, yo digo, bueno, ¿cuál considero el tema
más importante, un tema tan importante que sea digno de ser predicado como el último sermón. Y yo pensaría, bueno, la salvación a lo mejor, ¿no? A lo mejor la salvación, a lo mejor la crucifixión de Jesucristo. ¿Saben ustedes cuál fue el último tema de Jesús, hermanos? ¿Sabe usted cuál fue el último sermón que Jesús le dio a sus apóstoles? ¿Ha leído Juan capítulo 13? El versículo 1 y 2 dicen: al saber que el tiempo se acababa, que eran los últimos momentos con sus discípulos, ¿sabe qué hizo Jesús? Tomó un lebrillo, lo llenó de agua, ¿se acuerda? Tomó un lebrillo, lo llenó de agua, se ciñó una toalla en sus hombros y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Pero Juan, el apóstol Juan, no cuenta esta historia en Juan capítulo 13 sin antes decir, al saber que estaba en los últimos momentos con sus discípulos. Muy importante entender esa frase para interpretar el resto del capítulo 13. Dice Jesús: mis últimos momentos con estos que he estado 3 años, ¿de qué les voy a predicar? ¿Será que les vuelvo a hablar del reino? ¿Que el reino de Dios se ha acercado? ¿Será que les vuelvo a hablar de mi resurrección? A ver si ya entienden que en verdad voy a resucitar. Les hablaré de la crucifixión. Les volveré otra vez a hablar del amor. ¿Cuál tema les predico? Que el tiempo se me acaba. ¿Sabe qué decidió hacer Jesús? Darles el sermón de la humildad. Y se pone y les lava los pies. Para nosotros como jóvenes la pregunta es: ¿qué tan dispuesto estoy a servir? ¿Qué tan dispuesto vengo a la iglesia a servir? ¿Venimos con la iglesia para servirles? ¿O venimos con la iglesia para que nos sirvan? ¿Qué tan dispuestos estamos? Número 2, dice mansedumbre. La diferencia principal, voy a acelerar aquí el tiempo por los puntos, por la cuestión del tiempo. La diferencia entre mansedumbre y dominio propio, jóvenes, es que el dominio propio es algo que, como su nombre lo dice, es propio, es algo que nosotros aplicamos a nosotros mismos. Y la mansedumbre es algo que el amo le pone al caballo, es algo que él aplica. El caballo salvaje, y esta idea en el griego es la idea de que es un animal salvaje que nadie puede dominar y que el amo tiene que venir a doblegar. Esa es la idea de mansedumbre. Este animal no tiene dominio propio. Nosotros sí tenemos, o deberíamos tener dominio propio. Pero un animal no dice: a ver, caballo, cálmate, relájate. No dice eso un caballo, no dice: a ver, cuenta hasta 10. No, el animal este salvaje no puede tener dominio propio. Entonces le tienen que aplicar ¿la qué? La mansedumbre. El amo lo tiene que doblegar. El amo lo tiene que doblegar. ¿Y cómo queda el caballo cuando su amo, su dueño lo ha amansado? No amensado, amansado. ¿Cómo queda el caballo cuando el amo le ha aplicado la mansedumbre, lo ha amansado y lo ha doblegado? ¿Cómo queda? Pues mansito, manso. Listo para servir, ahora sí. Entonces, esa es la idea de Pablo aquí cuando dice mansedumbre. Él dice lo que el amo nos tiene que aplicar a nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejar que el maestro trabaje en nuestra vida. Dejar que el maestro trabaje en nuestra vida. Pero entonces, si yo soy no, yo no voy a cambiar, yo así soy ya, y ni modo. El que me quiera como yo soy. ¿Has escuchado eso? Yo así soy. Y a mí en mi rancho me dicen el cerillo porque me enciendo y yo les digo a todos sus verdades. Tengo una hermana ahí en la congregación donde sirvo que siempre, no, yo les digo sus verdades en su cara. Soy bien sincera. Le digo: hermana, hay una diferencia muy grande entre ser sincero y ser imprudente. Hay una diferencia enorme, ¿verdad? Usted no es sincera, usted es imprudente y ofensiva. No, yo soy bien sincera, yo no tengo pelos en la lengua. No, hay una diferencia enorme entre ser sincero y ser imprudente, ser ofensivo. Entonces, no, yo así soy, y a mí ni que me hagan enojar porque me los pongo a todos en su lugar. ¿Y dónde queda el poder transformador de Cristo? ¿Y dónde queda el poder transformador del Evangelio? ¿No dice Romanos 1, 15 y 16? No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Es poder de Dios, porque puede transformar.
La gente, los grupos carismáticos siempre nos acusan a la iglesia de Cristo. Ustedes no creen en el Espíritu Santo. ¿Has escuchado eso? Ustedes no creen en el Espíritu Santo. No, ¿por qué no creen en el Espíritu Santo? Y a veces la respuesta es mala. No, pues no. La respuesta es, no, sí creemos, ¿o no? Claro que creemos en el Espíritu Santo. Pues yo no los veo brincando, pues yo no los veo bailando. Es que bíblicamente el trabajo del Espíritu Santo es muchísimo más poderoso que hacer brincar. Es mucho más poderoso que hacer temblar. Es mucho más poderoso que hacer que echen espuma por la boca. El trabajo del Espíritu Santo es precisamente el de la transformación. El de la transformación. El Espíritu Santo cambia familias, cambia actitudes, renueva a las personas. Es el trabajo del Espíritu Santo, de Dios a través de su Espíritu. Para hacerte temblar, yo te agarro y yo te puedo hacer temblar. Pero ese no es el trabajo. El Espíritu Santo no es tan limitado como para solamente hacer eso. Y no estamos diciendo que el Espíritu Santo hace esas cosas, pero la gente dice, no creen en el Espíritu Santo porque no tienen reuniones carismáticas, porque no tiemblan, porque no lloran, porque no brincan. Y bíblicamente, otra vez, el trabajo del Espíritu Santo es que la mansedumbre se lleve a cabo, que la transformación. Mira, para terminar este punto, tenemos una confusión muy grande entre sentirnos culpables y el arrepentimiento. No es lo mismo, jóvenes. No es lo mismo. Hay una diferencia enorme entre arrepentimiento y culpabilidad y sentirnos mal. Muchas veces los cristianos cometen un pecado, hacen un indebido y no están arrepentidos. Lo que les pasó es que se sintieron mal. Se sienten culpables. Y cuando se siente culpable, un joven cae en pecado. Un joven cae en pecado. Un joven hace algo indebido. Vio lo que no debió ver, o tocó lo que no debería tocar, cualquier cosa, o habló lo que no debería hablar, y se siente culpable y se siente mal, pero muchas veces no está arrepentido. ¿Y sabe qué pasa? Que pasa un poquito de tiempo y ¿qué hace? Otra vez. ¿Sabe por qué lo vuelve a hacer? Porque no está arrepentido. Escuche bien esto, guárdalo en su corazón, en su mente. El arrepentimiento siempre, siempre, siempre va a resultar en una vida transformada. Escúchelo bien esto. El arrepentimiento de la Biblia, esa expresión formada por dos palabras que significa cambiar de mente, ¿cierto? Siempre, escuche esto bien, siempre que una persona se arrepienta, siempre va a resultar en una vida transformada. Si la persona lo hace y se siente mal y luego lo vuelve a hacer y luego se vuelve a sentir mal, no se ha arrepentido, se ha sentido mal, se ha sentido culpable. Así como cuando uno cena un montón y dice que me siento culpable, pero mañana vuelve a cenar igual o más, ¿cierto? Entonces, y ese quizás es otro tema, cómo llegar a un verdadero arrepentimiento, las características de un verdadero arrepentimiento formado, cuando dejamos que el Padre aplique la mansedumbre a nosotros. Permítame avanzar. Número 3, prestos para el amor. Habla ahí en el versículo final del versículo 2, dice, habla el amor. Usted sabe que hay algunas palabras, esto ya lo sabe, algunas palabras en el griego para amor, pero la que más aparece, 90 contra 1, 90% contra 10% entre las otras tres combinadas, es ágape. Ágape. Las otras tres son sentimientos, estorges, filos, eros. Es cuando, ¿verdad? Sentimos las mariposas en el estómago por nuestra pareja. Es un sentimiento. Cuando sentimos mucho cariño por un amigo, filos, un sentimiento. Cuando vemos a nuestros hijos, los que tienen hijos saben esto, uno los ve y uno los ama y aunque estén feitos, pues uno los ve los más chulos del mundo, ¿verdad? Son nuestros hijos. Ese es el estorges, el amor entre padres e hijos, el amor de familia. Pero estos tres son sentimientos. Y un predicador ahí en Torreón decía, esos tres los venden por kilos ahí en la Soriana. Pero el ágape, la diferencia, y es por eso que es la que más se utiliza, 90% de las veces que usted ve la palabra amor en el Nuevo Testamento, la palabra griega es ágape. No es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión. Es el amor con el que Dios nos ama, es el amor con el que Dios espera que le amemos, y es el amor con el que nos debemos amar unos a otros. Cuando alguien dice, yo no quiero ser hipócrita, hermano, yo no lo voy a saludar porque no me cae bien, yo no soy hipócrita, no entiende el amor ágape,
no entiende el amor de Dios entonces. No, yo en mi pueblo somos bien sinceros, yo no soy hipócrita. Me cae mal y yo no, la salud más la voy a bloquear del Face. Ahí bloqueando a la gente. La voy a dejar de seguir porque yo no soy hipócrita, yo no quiero verla. No entiende el amor ágape. No lo entiende. No lo comprende. Por eso cuando Pablo hace su explicación tremenda y teológica aquí en Efesios sobre el amor, él dice, ¿se acuerda de las dimensiones? Y siempre utiliza el amor, la palabra ágape. Es tan ancho que ¿qué? Y tan largo, ¿se acuerdan las dimensiones? Y dice, para que seáis capaces de comprender el amor de Cristo, porque hay mucha gente que no lo entiende. Por eso Pablo en el capítulo 3 de Efesios dice, necesitamos entender la diferencia entre ágape y entre todos los sentimientos que hay en este mundo. Y la hermana dice, hermano, yo no voy a obligar a mis hijos a ir a la iglesia hasta que les nazca. ¿Sabe cuándo les nace? ¿Sabe cuándo les nace? Nunca. No, yo no quiero obligar a mis hijos a ir a la iglesia, no, que vayan cuando les nazca. Nunca les nace. No, yo le voy a hablar a los demás cuando me nazca. Yo no quiero ser hipócrita. Nunca le nace. Así no funciona el amor ágape. Es la decisión de amar a pesar de los sentimientos. Es decir, yo voy a estar bien, yo voy a amar, yo me voy a reunir, voy a ser bueno con amar a mi prójimo, ayudarlo, servirlo, sin importar cómo me sienta. Yo puedo a veces estar ahí medio apachurrado, medio desanimado, puedo estar ahí no con muchas ganas. Se llega la hora de la reunión y digo, no voy a ir sin ganas. Pues sí voy a ir, porque el amor es una decisión, en las buenas y en las malas. Y necesitamos pensar cuánto amamos a los demás con ese amor de Dios. Cuánto amamos a los demás. Por último, prestos, que dice el versículo 3, final del versículo 3, prestos para la unidad en el Espíritu mediante la paz. Entonces llevamos 3 cosas, nos falta una más. Número 1, ¿cuál fue? ¿Ya se le olvidó? Bueno, déjeme empezar otra vez. Humildad, número 1. ¿Cuál fue el número 1? Humildad. Humildad, número 2. Mansedumbre. Mansedumbre. Necesito dejar que el maestro trabaje en mí. Número 1, necesito ponerme el delantal. Dejar de querer que me sirvan y servir yo. Número 3, Esto es para el amor. el ágape. Independientemente de cómo me sienta, mi ánimo esté bien, no esté mal, yo voy a servir al Señor, fiel a la iglesia y amando a mi prójimo. Así es como vivió Jesús, según Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Y número último, prestos para la unidad. Prestos para la unidad. Pero hace muchos años, ahí en la escuela de predicadores, el hermano Amaya, José Amaya, nos decía el hermano, en la iglesia hay muchos Rambo cristianos. Nosotros, caray, hermano, ¿cómo que Rambo cristiano? Sí, muchos Rambos cristianos. Y decía el hermano, nos decía a los estudiantes de ese tiempo, ¿han visto las películas de Rambo? Sí, hermano. ¿Quién sí han visto las películas de Rambo? Si no, ahorita son buenísimas, tienen que verlas. Si han visto las películas de Rambo, se fijará que donde pasa Rambo, deja destrucción. Siempre donde pasa Rambo, destruye. Carros patas para arriba, incendios y balaceras. O sea, donde pasa Rambo hay destrucción. Y hay cristianos así. Donde pasan, un caos. Hay cristianos que por donde van, divisiones, destrucciones, familias divididas, problemas en la iglesia, y hasta la gente les tiene miedo de aceptarlos. Hay en Torreón, me acuerdo, en Memphis también hay hermanos que andan de congregación en congregación y piensan, andan en problemas y piensan que el problema son ¿quiénes? Yo me acuerdo de una pareja ahí en Torreón, le digo, hermanos, llevan como 9 congregaciones en La Laguna, ya tronaron en todas. ¿Creen que todavía el problema son las congregaciones? No, hermano, es que fulano es así, fulano es así. O sea, no, ¿verdad? Son rambos cristianos, ¿verdad? Donde van, dejan destrucción. Y el apóstol Pablo dice que el cristiano debe ser todo lo contrario. Prestos para la unidad. ¿Se acuerdan de la última petición de Jesús? Hablando de las últimas cosas que dijo Jesús. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 17. En su oración, esa larga oración del capítulo 17 en Juan, ¿se acuerdan? Padre, te pido que tú y yo seamos uno.
Padre, te pido que estos aprendan a ser uno como tú y yo, oh Padre, uno somos. Y no solamente por ellos, ¿se acuerdan de la oración? Sino te pido por los que han de creer a través de ellos, o sea, nosotros, hermanos, para que aprendan a ser uno. Prestos para la unidad. Y miren, ustedes saben, jóvenes, que, voy a decir esto, ¿cómo lo digo? Usted sabe muy bien, por ejemplo aquí, si nos ponemos a hablar de varios temas, aquí hay varios predicadores, quienes respeto mucho y aprendo mucho de ellos, y entre ustedes también, ustedes saben que si nos ponemos a tocar algunos temas, van a salir diferencias y hasta chispas, ¿cierto o no? Ahora, es probable que yo no lo convenza a usted y usted no me convenza a mí, eso está más que claro, ¿sí o no? La pregunta importante no es esa, la pregunta importante es, ¿nos vamos a dividir por eso? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Allá en los predicadores, allá donde vivo y donde nos reunimos los de la zona, yo me canso de decirles, hermanos, varios no nos van a convencer. Empiezan a hablar, ok, vamos a hablar del divorcio y las nuevas nupcias. Ok, vamos a hablar de esta actividad. Vamos a hablar de esta otra actividad. Vamos a hablar de los convivios. Y empiezan a ver temas, vamos a hablar de la vestimenta. Y empezamos a hablar y no, ya los argumentos ya los desconoce usted. Desde niño, hermano, yo estoy escuchando los argumentos a favor y en contra, ¿sí o no? Ahora, el punto ya no es quién tiene la razón, qué argumentos son, el punto es ¿hasta cuándo nos van a dividir esos temas? La pregunta es, ok, a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo, pero podremos decir, ok, no estamos de acuerdo, hermano, pero vamos a trabajar juntos en el Señor, ¿podemos? Esa es la pregunta, hermanos. Esa es la pregunta. A lo mejor yo le puedo dar todos mis argumentos acá, sacar el griego, el hebreo, el arameo, el náhuatl, saco todo. Y usted me va a decir, hermano, no me convences, hermano, no me convences. Pero hermano, no te quiero convencer. Quiero que trabajemos juntos en el Señor, porque debemos ser prestos para la unidad. La doctrina de la unidad es una de las más fuertes en el Nuevo Testamento. Fíjate bien, no hay un solo libro en el Nuevo Testamento que no hable de la importancia de la unidad. No hay, escúchalo bien, un solo libro en el Nuevo Testamento que no hable de la importancia de la unidad. Y nosotros nos censuramos. Él no piensa como yo, pues yo no me junto con esa chusma. Usted no cree como yo, pues yo no me junto. Hermanos, a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo. A lo mejor siempre y esto no quiere decir que no debamos hablar. No, debemos hablar, sentarnos, dejar que la palabra nos instruya a través del Espíritu Santo. Y que si hay que cambiar algo, pues nos corregimos. Siempre prestos para aprender, ¿sí o no? Siempre listos para estudiar lo que el Señor nos quiere enseñar. Yo conozco predicadores de años, de décadas, que cambian una postura por el estudio de la palabra, ¿sí o no? Está bien, hermano. Pero el punto es que Pablo dice aquí, Jesucristo vivió presto para la unidad y usted tiene que vivir presto para la unidad. Y debemos dejar de ser ramos cristianos dividiendo la iglesia, dividiéndonos con los de otra congregación, dividiéndonos con los de otra ciudad, con los de otra región, porque no pensamos exactamente igual en todo. Y déjenme aclarar una cosa, esto no es una invitación al ecumenismo, al pluralismo. Esta es una invitación a que en las iglesias de Cristo, en las iglesias del Señor, seamos uno, a pesar de las diferencias de opinión que podamos tener. ¿Se podrá? Pero yo quiero irlo convencido. ¿Se podrá? Amén. Nos vamos a sentar, van a salir diferencias, pero al final de la discusión decimos, bueno, hermano, no nos pusimos de acuerdo, seguimos siendo hermanos en Cristo, nos seguimos amando en el Señor, seguimos unidos. Prestos para la unidad. Cada vez más unidos a pesar de las diferentes opiniones que podamos tener. Pero entonces tenemos dos opciones. O vivimos como Cristo vivió, o nos cambiamos de nombre. Que el Señor les bendiga.